productores agrarios del país, porque ya a medida que pasan los días y comenzamos a hablar con más especialistas en diferentes rubros, vamos entendiendo y vamos teniendo el marco general de cuál es el problema, ¿no? Desde el punto de vista laboral, económico y social. Y hoy se está discutiendo ya si se deroga o no se deroga esta ley de promoción agraria. Y queremos saber, muy buenos días, señor Fuentes, ¿cuál es la realidad del sector agroexportador? Porque es verdad, existen empresas grandes y formales, ¿no?, que tienen una relación especial con sus trabajadores, pero también tenemos empresas que son más pequeñas, formales, y también tenemos un gran sector informal, que por allí también está teniendo una relación no del todo buena con gran parte del sector trabajador. Muy buenos días, cuéntenos, por favor. Sí, muy buenos días. Y como bien mencionas, es ese grupo, ese último grupo que ha generado esta situación tan grave por la que está atravesando el país. Desgraciadamente, se está pues mezclando la paja con el trigo y se quiere hacer que justos paguen por pecadores cuando los pecadores son la minoría y la mayoría. A partir de esto, esos pecadores que vulneran los derechos de los trabajadores, en vez de ser castigados por la SUNAFIL, en vez de ser investigados, se trata de generalizar y castigar a todas las empresas del sector, empresas que han logrado reducir, ¿no?, la pobreza en zonas rurales del 81% al 30%, en la costa, que es donde está ahorita el problema, la reducción fue del 67% al 21%, y donde se ha logrado incorporar a las mujeres, el 55%. Las personas que trabajan en las empresas son mujeres, que pueden traer una educación digna para sus hijos, salud y la posibilidad de un desarrollo familiar. Quienes trabajan en las grandes empresas, los trabajadores, ya hemos estado recogiendo sus testimonios durante estos días, argumentan que el crecimiento de las grandes agroexportadoras ha sido exponencial en los últimos años y que ellos también quieren verse beneficiados en los sueldos. ¿Este sueldo mínimo que se ha fijado puede ser negociado con los trabajadores? Hablo solamente de las grandes agroexportadoras. A ver, la remuneración mínima la dicta el gobierno. Sí. Entonces ya hay una negociación por empresa. Por eso es que el precio, el salario promedio en nuestras empresas es 300 soles más al mes de lo que es la remuneración mínima vital en nuestro sector. Es la misma del régimen general. Entonces, por supuesto que existe una negociación, por supuesto que existe una situación de oferta y demanda en donde los trabajadores, las grandes empresas, reciben sueldos por encima de la remuneración mínima y que está ligada a la productividad de este trabajador. Yo he sido gerente de una empresa durante 11 años y sé perfectamente que hay gente que gana muy por encima de esos 1.500 que acabo de mencionar. Y ese es el promedio y está en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo. No es un dato inventado nuestro. Ok, eso es en cuanto a sueldos, pero digamos, si se habla de las condiciones de trabajo y de los beneficios adicionales que se reciben, ¿en qué situación se encuentran? Porque claro, para poder alcanzar esos sueldos hay algunos trabajadores que mencionan que tienen que trabajar prácticamente de sol a sol y sin descanso. Ya, de nuevo, o sea, esa realidad probablemente existe, pero no es la de nuestros agremiados y tampoco es la general del sector. ¿No? Al trabajador se le brinda movilidad sin costo alguno, se le brinda alimentación, se le da acceso a agua, existe una reglamentación de dónde tienen que estar ubicados los baños. No puede haber un baño a más de 200 metros con respecto a otro en el campo. Para eso hay baños permanentes, baños que se traen en momentos de mayor personal temporales. Entonces las condiciones que recibe el trabajador están pues muy por encima también ya de lo que dicta la ley. Y eso quiero dejarlo por favor bien claro. Hay varias acciones que toman las empresas y esto los trabajadores de las empresas formales lo pueden atestiguar, ¿no? Y ahí están los que ustedes han visto, los comedores que han sido destruidos. ¿Para qué construiríamos un comedor si no le damos de comer a nuestra gente?
Entonces, ahí el punto. Respóndanos ustedes esa pregunta. ¿Por qué, si es que hay una buena relación con el empleado, por qué es que si se le paga de acuerdo a ley e inclusive un poco más, por qué si están ellos bien en la empresa, por qué han atacado estas empresas formales, estas grandes agroexportadoras? Porque usted tiene que entender, bueno, los ataques son de un pequeño grupo de gente que no necesariamente son gente que trabaja en la empresa a la cual ha sido atacada, y eso hay que aclararlo, ¿no? De ahí, ¿no? Acuérdense que en Ica hay 60.000, ¿no? Como mínimo 60.000 personas que trabajan en el sector, ¿no? Y de ahí hay algo que es complejo de explicar, pero tengo que explicarlo. Por favor. Yo, Alejandro Fuentes, puedo trabajar en un mismo año en 3 empresas formales y no no se me haya vulnerado mis derechos, pero puedo trabajar en una cuarta, porque así son los ciclos dentro de nuestra industria, que vulneren mis derechos. Entonces, hay muchas personas que, si bien pueden haber tenido una experiencia grata, correcta, sin que se haya vulnerado sus derechos en el año, pueden terminar en una de estas empresas informales, ilegales, que vulneren sus derechos. Y ahí es donde está el problema, digamos, que muchas personas pasan por esa mala experiencia. Y señor Fuentes... Y lo que se está haciendo ahora es poner a todo el mundo en el mismo saco, derogar una ley por completo, hacer que el Perú pierda competitividad, y mientras tanto, en países como Colombia, como Ecuador, se dan condiciones mejores que las que tiene el Perú, haciendo que empresas que antes invertían en el Perú, hoy en día estén invirtiendo en esos países. Estoy hablando de impuesto a la renta cero en Ecuador, 0 por 10 años, 0 en Colombia por los primeros 5 años. Ahora, señor Fuentes, usted ha empezado hablando de algo muy importante y lo acaba de recalcar, ¿no? Que son estos informales. Y ustedes como gremio, que tienen representación, que están fortalecidos, ¿pueden identificar quiénes son estos malos empresarios y cuál sería el rol del Estado? Porque también usted ha mencionado que SUNAFIL, al parecer, no está interviniendo como debería para poder justamente hacer las supervisiones. Nosotros, la SUNAFIL, en un comunicado abierto a la Nación, que indique cuáles son las fiscalizaciones y cuáles son esas empresas. Si ustedes escuchan a los manifestantes, yo no he escuchado el nombre de empresas. O sea, entonces, para nosotros también es muy difícil. Nosotros somos un gremio, nosotros tenemos un rol de ir a fiscalizar y ver si están cumpliendo ese rol de la SUNAFIL en el Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos venido trabajando y tenemos pruebas de ello, de reuniones con la SUNAFIL, para ver específicamente este tema, no ayer ni antes de ayer, lo hemos hecho hace 2 meses más o menos. Entonces no es que hemos estado ajenos, pero el rol es de la SUNAFIL. Nuestro rol es de aquella empresa que esté vulnerando los derechos de los trabajadores, está en nuestro código de conducta, sale de AGAP automáticamente. Pero no tenemos... Sí. Usted ha escuchado el nombre de una empresa, la única empresa que mencionan es de Agrocasa, de Pepe Klimper, porque es el ícono, pero Agrocasa no vulnera los derechos de sus trabajadores. Fuera de Agrocasa yo no he escuchado, y he escuchado muchos programas de televisión, no escucho nombres de otras empresas y nos encantaría saber, la SUNAFIL espero que también, para que se actúe sobre ellas. Pero no metamos a todos en el mismo saco, por favor. ¿Qué porcentaje Estamos destruyendo... Si me permite, ¿qué porcentaje de trabajadores acogen las empresas formales en esta región, en Ica? Como le digo, esto puede ir rotando, pero deben acoger aproximadamente el 75% de los trabajadores, si no es el 80%. Es decir, que el 20%, no, el 20% trabaja... Y en el norte es una irrigación y las empresas son más grandes, ¿no? Porque si ustedes ven, hay un cuadro del economista Hugo Ñopo. Sí. La informalidad en las empresas grandes, ¿no? Dicho oficialmente es 3%, ¿no? Y habría que ver cómo se ha medido eso. Sí, pero, entonces, siguiendo la línea de lo que usted nos dice, es este 20% que trabaja en las empresas informales, ¿es el que estaría involucrado en estas protestas? No, yo creo que al final se deben estar acogiendo también otros trabajadores, pero repito de nuevo, por favor, es que ustedes están pensando como que yo trabajo todo el año en una misma empresa. No, Alejandro Fuentes puedo trabajar
en 4 empresas Sí. distintas durante ese mismo año hasta 5. De acuerdo. ¿No? Entonces, yo puedo estar expuesto a una empresa que me contrata por un service y me maltrata. Ese mismo año puedo estar trabajando por una empresa formal que no me maltrata. Y Ahora, ahí está el problema. otro O problema sea, que ahí está la dimensión del problema, perdón. entendemos. Ahora, se está a punto, probablemente hoy o mañana se va a derogar, no sabemos si toda la ley o el capítulo del régimen laboral, porque lo que se están exigiendo es mejores salarios, se habla de 60, de 70 soles. ¿Qué va a pasar con las empresas formales, pequeñas, medianas y microempresas, si esto sucede? A ver, quiero invocar dos cosas porque ya la Comisión de Economía y Agraria han decidido derogar toda la ley, ¿no? Han dejado, la comisión está abierta, no han cerrado, no hay un acta, y hoy día van a seguir discutiendo, entiendo, aspectos de lo que sería la nueva ley, ¿no? Entonces, hay un problema que sí es serio y que si nosotros, los trabajadores del agro, que hoy en día tienen una remuneración integral, es decir, diariamente reciben su CTS y su gratificación, pasan al régimen general, van a pasar de recibir diariamente 39.19 a recibir 31 soles. Así es. ¿Ok? Porque la CTS la van a recibir el día que dejen de trabajar y la gratificación la van a recibir en julio y en diciembre. Entonces acá hay un problema serio, de fácil solución, pero serio de no solucionarlo. El régimen general sí permite la remuneración integral, pero lo permite para aquellas personas que ganan más de 2 UITs, que son más de 8.000 soles. Se tiene que permitir que cualquier persona dentro del régimen general pueda recibir una remuneración integral. Caso contrario, habremos agravado aún más el problema, claro, porque ahora vamos a tocar, digamos, el bolsillo diario de los trabajadores en las empresas formales. Entonces, señor ¿No? Fuentes, lo cierto es que hay una crisis, está bloqueada la Panamericana Sur y esto se ha extendido también al norte de nuestro país con una muerte ya que se está investigando. ¿Cuál sería para usted la solución? ¿Cómo podría solucionarse desde el Ejecutivo o el Congreso de la República esta situación? Bueno, si la decisión que ya la ha hecho el Ejecutivo es derogar, entonces dentro del régimen general se tienen que incluir algunos detalles que permitan que el trabajador no se vea perjudicado como el que le acabo de mencionar. Eso es clave, ¿no? Caso contrario, literalmente habremos agravado aún más la situación porque la persona que trabaja en la empresa formal, gracias a esto, ahora sí se va a ver perjudicado. Su remuneración será la misma porque va a recibir su CTS y va a recibir su gratificación, pero antes la recibía todos los días, ahora lo va a recibir el día que deje de trabajar en la empresa y la gratificación la va a recibir en julio y en diciembre. ¿No? Entonces ahí hay un problema serio que tiene que ser corregido en el nuevo marco que genere el Congreso. Y por el otro lado, el tema tributario tiene un asidero que se tiene que entender. Nuestro principal activo es la tierra. Espero que estemos de acuerdo en ello. La tierra no se deprecia. Si no se deprecia, no hay gasto. Si no hay gasto, no se puede ir contra el impuesto a la renta. Todos los demás sectores deprecian y esa depreciación les permite tener menor renta. Nosotros, los agricultores, estamos en un negocio de largo plazo, competimos globalmente con países que tienen mejores condiciones tributarias, no iguales, mejores que las nuestras. Como dije, son inversiones de largo plazo y adicionalmente tenemos el principal activo, el más costoso, no se deprecia. Por lo tanto, no podemos deducirlo de nuestro impuesto a la renta. Ha quedado claro su posición y como dijo Pamela al inicio, conforme van pasando los días, se va entendiendo una situación que inclusive para los mismos trabajadores que están realizando el paro es un poco complicado porque ya hemos visto que son como pedidos difusos, ¿no? Y ahora lo que se quiere y lo que se pretende y lo que parece que va a suceder es que se va a derogar la ley cuando quizá no deberíamos irnos extremos, ¿no? Hay claroscuros una que ley deben que ser sea analizados. exitosa, por favor, que ha generado 800.000 empleos de trabajo en zonas rurales del Perú, ¿no? Que ha generado formalidad, que ha hecho que el sueldo más que se duplique en los últimos 10 años. Muchísimas gracias.